Buenas noches, hermanos. Un gusto enorme compartir con ustedes este espacio. Les damos la bienvenida, la segunda bienvenida a ustedes, y les expresamos la gratitud por su asistencia. Teresa. Buenas noches, queridos hermanos. Yo soy Teresa. Raúl Yepes, mi Yo soy Raúl. esposo, ¿no? Bueno, antes de empezar con esta charla, Padre Meloni ya ha ingresado, pero antes de presentarlo, queremos comunicarles a todos ustedes que hemos recibido una invitación. En estos momentos en que nuestro país está sufriendo tanto y necesita tanto que estemos unidos en oración, queremos transmitirles esta invitación que nos ha llegado para que este sábado 19 de junio a las 10:45 a.m. nos piden que vayamos a rezar el Santo Rosario por nuestro Perú en la calle Tarata en Miraflores. Nos uniremos al grupo In Memoriam Tarata. Pasen la voz a su entorno, a todas las personas, para estar unidos siempre en oración por nuestro Perú. Estaremos presentes. Gracias, hermanos. Vamos a empezar como siempre con una oración. ¿Está Claro que bien? sí. Adelante, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las personas, que todo lo que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, para cada uno de nosotros reunidos en esta sala, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar. Estábamos comentando la semana pasada en el tema que veíamos que tenía por título La oración en la tribulación. Y decíamos que esa oración en la tribulación es una oración que hacemos con Jesús, en la presencia de Jesús. Es la oración que hacemos ante el Sagrario, ante el Santísimo. Y es una oración que el Señor le recomienda a la Iglesia, le recomienda a los apóstoles, pero que sin embargo los apóstoles no pueden sostener porque se duermen. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante no estar dormidos. Y no estar dormidos es no estar en oración con Jesucristo. Hoy en la Eucaristía, en la Santa Misa correspondiente a este día jueves eucarístico de la 11ª semana, se nos presenta el pasaje de la oración del Señor. Y entonces el Señor nos dice que nuestra oración no tiene que ser como la de los gentiles, que oran con muchas palabras, y enseña el Padre Nuestro con el que hemos empezado esta charla, como todos los jueves que empezamos estas reuniones. Y el Señor, entonces, tendríamos que preguntarnos si no tenemos que hablar mucho, porque el Señor ya sabe
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, la respuesta es escuchar al Señor. Y el Señor sí tiene muchas cosas que decirnos. Pero yo les decía en la mañana en la celebración eucarística, en la homilía, pero tal vez una persona que se pone frente al sagrario, se pone frente al Santísimo, se va a desconcertar si no dice nada. Parecería que nosotros queremos decir. Yo les decía, pero nuestra oración además no es solamente el momento en que estamos en la misa, nuestra oración no es solamente cuando de repente nos reunimos en familia o en grupo parroquial o en las comunidades eclesiales a hacer oración. Nuestra oración tiene que ser continua. Entonces, ¿cómo yo estoy siempre escuchando al Señor? Para que mi vida sea una oración continua. Y yo les decía, Jesucristo es la oración y María es la orante perfecta, porque María acoge al Señor, acoge al Verbo eterno y todo lo del Verbo eterno lo guarda en su corazón. Entonces, la oración es escuchar al Señor para guardar todo lo que el Señor nos regala, nos dice, nos enseña, nos muestra en nuestro corazón. Entonces, la oración es una acogida. Y entonces la oración en la tribulación es la oración con el Señor para acoger al Señor. Y nosotros decíamos además el jueves pasado que de alguna manera la pandemia y en nuestro país en particular esta coyuntura electoral implican una prueba y la tribulación es una prueba para nuestra fe, para nuestra esperanza y nuestra caridad. Es decir, la pandemia y la coyuntura electoral son una prueba para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y cada quien puede ver y preguntarse si estamos siendo aprobados o desaprobados en esa prueba, que todavía no termina. Y entonces, si es que yo tengo más fe, como consecuencia de la pandemia y de la coyuntura electoral, por manifestar solamente dos hechos que comprometen por lo menos a todos los peruanos. La pandemia compromete al mundo entero. Yo tengo que preguntarme, ¿tengo más fe o mi fe se ha debilitado? En segundo lugar, tengo que preguntarme, ¿tengo más esperanza o mi esperanza se ha debilitado? ¿Y tengo más caridad o mi caridad se ha debilitado? Si es que mis respuestas no son positivas en el sentido de que ha habido un aumento, un crecimiento, yo no estoy aprobando, no estoy pasando la prueba. Y claro, el Señor no es que quiere desaprobarnos, y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque hay una prueba más grande, que va a tener que pasar toda la iglesia, y que en realidad ya de alguna manera estamos pasando, nos estamos preparando para esa prueba. Y ese es el título del tema de hoy, que, como ustedes saben, es la última prueba de la iglesia. Y la última prueba de la iglesia hace referencia a los tiempos finales, a los últimos tiempos, y corresponde además a un acápite del Catecismo de la Iglesia Católica que tiene 3 numerales que tienen ese acápite, que tienen ese subtítulo que se llama la última prueba de la iglesia. Pero antes de ver la última prueba de la iglesia, si es que alguno de nuestros hermanos que está a cargo de la administración, si pudieran pasar el video que les he compartido, que es un video breve, que se refiere a la contingencia electoral en nuestro país
y a las declaraciones de este ya famoso señor Cerrón, que es el secretario general del partido Perú Libre. Y yo no sé si lo pueden poner y en volumen alto para ver si lo podemos escuchar, ojalá. Hay que luchar ¿contra qué? Contra sus medios de comunicación, como dijo Arturo. Nuestro problema no es que mientan los de arriba, nuestro problema es cómo nosotros decimos las verdades abajo. Y tercero, luchar contra un elemento que siempre le ha dado fortaleza, la religión. Claro, es breve ya, porque no es... Entonces nosotros tenemos que saber que hay personas sin fe que ven la fe como un enemigo contra el que hay que luchar. Y especialmente ven el enemigo en la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, si se mantiene fiel, si la Iglesia conserva la fe, la Iglesia es un obstáculo. Entonces, hay que tratar que la Iglesia se acomode o que la Iglesia se reduzca para que ese obstáculo a ojos de estas criaturas humanas que no tienen la luz de la fe y que hablan de verdades que son sus verdades, en realidad las mentiras del enemigo, sus ideologías, ven como obstáculo. Yo no sé si ustedes han visto este video, es más largo, dice más cosas, pero yo no quería que nos centremos en lo que dice el personaje, sino ver que no es un fantasma, esto que la Iglesia nos enseña y que vamos a ver en estos numerales del catecismo, sino es algo real y que ahora nosotros lo tenemos muy cerca. Y entonces les voy a compartir un PowerPoint con estos numerales del catecismo de la Iglesia Católica para que los podamos leer y ustedes también los pueden repasar y leer con más calma en sus domicilios, porque son muy importantes y muchas veces yo he encontrado que hay muchas personas que no sabían que existían estos numerales, lo cual muestra que tenemos nosotros pues una pobre formación, a diferencia de esas otras personas que se preparan, se organizan en partidos, etcétera, para capturar el poder. Entonces andamos un poco dispersos y con dificultades. Entonces, son 3 numerales, los 3 tienen como subtítulo la última prueba de la Iglesia y vamos a ver rápidamente lo que dicen y luego vamos a regresar sobre estos numerales. Entonces, el numeral 675 dice, la última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Qué significa sacudirá la fe? La fe se va a poner a prueba, la fe se puede perder, la fe se puede adulterar, la fe se puede enfriar. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del mal, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Una impostura religiosa, es decir, una iglesia, una religión falsa, impostora, que va a dar una solución aparente a problemas a costo de renunciar a la verdad. Vamos a continúa este numeral. Dice, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un falso, de un pseudo mesianismo, en la que el hombre se glorifica a sí mismo,
colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Y ahí están todas las citas, de San Pablo principalmente y de Juan. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Es decir, se adultera la verdadera esperanza que es en Cristo, en Jesucristo, y se vende una falsa esperanza en la historia, es decir, en el tiempo, es decir, en la vida presente. Déjenme que resuelva un problema técnico. Ahora me han estado acompañando los problemas técnicos por todas partes. Me dice que está la conexión inestable, entonces. A ver, entonces, la esperanza mesiánica en el tiempo, lo cual puede alcanzarse si no más allá del tiempo. Es decir, el reino se va a realizar más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, es decir, el juicio final. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Y se cita al Papa Pío XI en la carta encíclica Divini Redentoris, que es la condena al comunismo. Es decir, el catecismo nos advierte que el comunismo es la manera en que se va a presentar esa esperanza mesiánica falsa. Dice el catecismo, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie falseada de redención de los más humildes. A Gaudium et Spes, numerales 20 y 21. Es decir, la Iglesia tiene claro el peligro del comunismo, de esta ideología. Nuestra madre nos lo advirtió y lo tenemos en el Perú en su edición 2021, acogido por un país de cerca del 90% de cristianos, 70% de católicos. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Y bueno, voy a cerrar estos numerales para pasar a comentar estos hechos que están en la revelación, están en la Sagrada Escritura y que la Iglesia nos los enseña en el Catecismo de la Iglesia. Entonces, vamos en primer lugar a la prueba que implica este falso mesianismo. Y remito a lo que comentaba el jueves pasado, a lo que ocurría hacia el año 91 del siglo pasado, 1991, que fue la fecha de los 100 años de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, es decir, que habla de las cosas, de la cuestión social, de las cosas nuevas, y que el Papa San Juan Pablo II a los 100 años
emite esta encíclica Centésimos Annus, 100 años. Y él hace un balance hacia el año 91 de lo que había significado la Guerra Fría, el comunismo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la doctrina social de la Iglesia, que había devastado la fe, principalmente en Europa, en Asia, y había causado daños terribles en términos de vidas humanas, en términos de sufrimiento, de dolor, y en términos de ideologías que habían puesto al hombre como centro y sacado a Jesucristo. Y entonces, dos palabras a mí me resuenan de este documento que los invito a que lo lean. Pero el Papa señala, a modo de balance, síntesis, que esto se debe a que hay una visión inmanentista. Es decir, nuestra fe tiene la amenaza y el peligro de anteponer la añadidura al reino de Dios. Y en lugar de buscar primero el reino de Dios, primero buscamos los bienes temporales, los bienes pasajeros, la añadidura, nos dicen los evangelios. Y eso ha sido un éxito de las ideologías que aparecen hacia el siglo XVIII en el contexto de la Revolución Francesa, como también mencionábamos, pero dos de las más nefastas que tienen vigencia al presente son el liberalismo materialista y supuestamente la respuesta al liberalismo, que es el materialismo marxista ateo. Entonces, en el contexto del año 91, 1991, luego de la caída del muro de Berlín y ya prácticamente el colapso de la Unión Soviética, que ya había iniciado con Gorbachov, la perestroika y la glasnost, la Unión Soviética se disolverá un año después, el año 92. Y entonces esta encíclica del Papa es colocada en un momento histórico muy importante. Y el Papa advierte que un problema grave que ha ocasionado toda esa debacle desde los ojos de la fe es esa visión inmanentista que hace perder de vista lo trascendente, lo divino, lo sobrenatural, la gracia. Y entonces yo decía también en la mañana, porque el Señor siempre nos acompaña con su enseñanza, justamente la segunda carta a los Corintios, en la que estamos nosotros siguiendo en la primera lectura de la misa desde el 10º domingo del tiempo ordinario en que hemos retomado, luego de terminar el tiempo de Pascua, San Pablo va a hablar justamente del régimen de la ley y del régimen de la gracia. El pueblo de Israel vivía bajo el régimen de la ley y no acogió al Señor. Nosotros, Jesucristo, anuncia el régimen de la gracia, Dios visita, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros nos equivocaríamos si creemos que eso es algo del pasado. Porque cuando el Papa habla de ese secularismo, de ese inmanentismo, lo que nos está diciendo es que se ha reimpuesto el régimen de la ley. Pero ya ni siquiera la ley divina, ya ni siquiera la ley natural, sino una ley atea, pagana, meramente humana. Por eso el Papa emérito Benedicto va a hablar de la restauración del paganismo, el neopaganismo. Y nosotros ahora podemos observar, ya sin esta
este debate tan, diríamos, tan duro que hubo entre personas en medio de la campaña electoral. Ya se ha producido el acto electoral, aún no termina, no concluye el conteo por todas las razones que nosotros conocemos, pero ha puesto de manifiesto esa visión. Y esa visión en creyentes. Y dos son las reacciones que yo observo. Algunos que dicen, no hablemos de estas cosas, no nos peleemos. Y eso es una manera de ser cómplice con la mentira y con el engaño. Abandonar al Señor. Claro, no es promover la violencia, no es promover la lucha, entre comillas, intelectual, unos debates interminables, pero nosotros no podemos abandonar al Señor. Porque si nosotros dudamos de que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y la fuente de todo bien y nuestro Salvador y Redentor, y que estas ideologías son nocivas, como lo ha mostrado la historia, universal, latinoamericana y también en nuestro país, y callamos por respetos humanos o por distintas consideraciones, nosotros estamos abandonando al Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cada quien se examinará y dirá, este cura está exagerando, este cura está, entre comillas, politizado, es un fujimorista, quiere hacer campaña electoral. Ok, el juicio de ustedes, cada quien lo tendrá, pero no me interesa el juicio de ustedes, ni mi propio juicio. Porque a quien tenemos que rendir cuentas es al Señor. Y mi deber es decirlo con todas sus letras. Así no le guste a la gente. Entonces, un primer punto es ese secularismo, ese inmanentismo, ese anteponer a la fe. Y lo que hacen las ideologías, a diferencia de la fe, las ideologías promueven el fanatismo. Y el fanatismo es intolerante. Quieren acallar a cualquier voz que se oponga. Nuestra fe no es intolerante. Nuestra fe no rechaza a ninguna criatura humana. Nuestra fe rechaza el pecado, no a los pecadores. Y por supuesto, denuncia la mentira, denuncia el engaño y da testimonio de la verdad. Entonces, un primer punto es el tema de esa secularización que especialmente, no exclusivamente, pero principalmente a través de las ideologías, nos reinstala en un régimen perverso de las leyes humanas, es decir, de juicios meramente humanos sin darle cuenta a Dios. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en manos de los jueces inicuos. Porque no es posible ser justo, lo decíamos también el jueves pasado, si yo primero no soy justo con Dios. Y ser justo con Dios es darle a Dios lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios, lo que es de Dios, es ser Dios y Señor. Pero cuando yo separo la realidad y tengo una vida, entre comillas, de fe, que se refiere a mis devociones, a mi oración, a mi participación sacramental, pero en el mundo no doy testimonio, yo estoy haciendo la interpretación perversa de ese pasaje del Evangelio, en que el Señor, ante la pregunta de los escribas y los fariseos, que también mencionábamos acerca de si es lícito
pagar impuestos o no pagar, el Señor le pide el denario y le dice, ¿de quién es el rostro en esta moneda? Y le dicen, del César. Y el Señor responde, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La interpretación pagana de ese pasaje es, mira, la iglesia, los curas, los católicos, no hablen de religión, no hablen de Dios cuando enfrenten las realidades en el mundo. No te metas, cura, no te metas a hablar de política, cuántas veces me han dicho en estos últimos días. Y la interpretación no es esa. La interpretación es que de Dios es todo, incluido el César, incluido nosotros, incluidos los pecadores, incluidos los ateos, todas las criaturas humanas y todo lo creado, lo visible y lo invisible, porque eres Dios y Señor. ¿Y qué entonces no es de Dios? ¿Qué es del César? O podríamos decir, ¿qué es del mundo? ¿Qué es de nosotros? El pecado, la mentira, el error. Eso es nuestro. Y el Señor viene a liberarnos, porque ese pecado, esa mentira, ese error, produce muerte, produce esclavitud. Esa es la interpretación. Entonces, cuando nosotros nos escudamos en esa interpretación y renunciamos a ser testigos de la verdad, tenemos que estar alertas. Yo les decía además, claro, no es que salgamos ahora a empezar a discutir con todo el mundo. Por supuesto que eso tiene que ser hecho de una manera adecuada. No por insultar, no por pelear, sino por dar testimonio de la verdad y denunciar el error y la mentira. Porque si yo veo a un hermano en la fe o una persona que no tiene fe y esté en el error y me quedo callado, yo lo estoy condenando a su muerte. No lo estoy evangelizando. Y el Señor nos envía a que vayamos a evangelizar. Claro, yo tenía la experiencia hace pocos días, pocas horas, en estos grupos de WhatsApp, en que había un grupo de no sé cuántas personas, 60, 70 personas, 80 personas en un grupo de WhatsApp, y en ese grupo, principalmente 3 personas empezaban a intercambiar opiniones. La mayoría de los 80 eran espectadores silenciosos. Yo no sé qué pensaban, qué opinaban. No decían nada. De vez en cuando algunos aparentemente llamaban a decir, esto no es para eso, no es para hablar de política, es para hacer oración. Y claro, eso suena bien, suena pacificador. Y había entre estos 3 argumentos, principalmente no eran, yo diría, ofensas, no eran principalmente insultos, pero eran argumentos prácticamente irreconciliables. Entonces, claro, cuando uno empieza a conversar con alguien y llega a esa situación donde ya los argumentos, la razón no alcanza, uno tiene que apelar a la fe. Y se apela a la fe en la oración. Pero si no se apela a la oración y simplemente lo que queremos es que no haya ruido, estamos como esos pasajes del Evangelio, de los ciegos camino a Jericó, en que empieza a gritar. O otros pasajes de esa mujer que empieza a gritarle al Señor y los apóstoles dicen ya que se calle, moleste el ruido. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra responsabilidad. Porque eso yo creo, yo refiero a una experiencia muy mal comentada, pero real. Pero yo seguro que ustedes también han tenido distintas experiencias de distintos tipos. Y entonces es pertinente preguntarse, y lo han preguntado ustedes, ¿qué hacer en esos casos? Y entonces en esos casos, si es que hay algo de fe, tenemos que ir a la luz. Porque tenemos que darnos cuenta de que estamos ciegos y Jesucristo es la luz.
Y veíamos el jueves pasado, con ocasión de la oración en la tribulación, cómo Judas va con lámparas y con candelabros, con antorchas y candelabros a prender al Señor. Es decir, con una luz artificial, con una luz que no es ni siquiera luz natural, es una manera de decir con engaños. Y esto hacen las ideologías. Son aparentemente luz, son candelabros, son antorchas, pero Jesucristo es la luz. Entonces Judas iba a la luz, pero no veía, estaba ciego. Y nosotros no podemos desentendernos de nuestros hermanos, porque cuando yo los dejo en su error, yo me sigo de largo, como esos levitas, como esos sacerdotes de los que habla la parábola del buen samaritano, y no me detengo. Entonces, menciono esto para señalar el tipo de prueba, porque claro, yo puedo decir, entonces no es mi prueba una fe, yo sencillamente ya no me peleé con nadie, yo no he perdido ningún amigo, pero de repente he perdido un hermano. No me molesté, no se molestó conmigo, me sigue hablando, pero esa persona se ha alejado del Señor. Y yo le he dicho, bueno, ¿qué importa? Es libre de pensar lo que quiera. Entonces, esa es una prueba. Estamos viviendo todos en la iglesia y en el Perú, yo les decía, estamos específicamente en estas dos coyunturas de la pandemia y del proceso electoral en una prueba de nuestra fe. Y entonces nosotros tenemos que preguntar. El problema que tenemos, pienso yo, es creer que esto no es un problema de fe. Claro, secularmente, en esta, diríamos, polarización política, la gente dice, no, estos son algunos fujimoristas corruptos versus, diríamos, los que quieren el cambio y una nueva sociedad más justa, más equitativa, que defienda a los excluidos, a los pobres. Otros dicen, no, acá lo que está en contraposición es democracia o dictadura comunista. Pero eso no es la mirada desde la fe. La mirada desde la fe es Jesucristo o las tinieblas del mundo y entregarlos a Satanás. Los dejamos con lámparas, con antorchas o los llevamos a la luz. Esa es la prueba para nosotros que tenemos fe. Ahora, si decimos que tenemos fe y no actuamos en consecuencia, entonces tenemos que examinar. Entonces, un primer punto, les decía, siguiendo al Papa San Juan Pablo II, a la luz de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es esta secularización. Y el otro tema que mencionaba el Papa San Juan Pablo II era el tema de la libertad. Porque justamente desde el momento del Génesis mismo, la tentación es a la libertad. La serpiente va a tentar a Adán y Eva señalándolo así que te han prohibido comer de todos los árboles. Y va a empezar el diálogo. Y va a decir no de todo, solamente de ese que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando yo creo que todo es igualmente bueno, que todo es igualmente más o menos, y que no hay un bien y un mal, yo estoy en la antesala de rechazar la revelación, lo que es el pecado, lo que es Satanás y lo que es Dios. Y entonces hay una falsa libertad que se esboza en la Revolución Francesa con esos lemas de igualdad, fraternidad, libertad, pero es una libertad que se propone como una libertad que es un valor en sí mismo y un valor supremo. Y la libertad de las criaturas humanas no es absoluta.
La libertad no se puede separar de la verdad. La libertad no se puede separar del bien. No hay libertad para el mal, no hay libertad para la mentira. Si es que nosotros llamamos libertad a la mentira, al error y al mal, estamos negando el pecado, porque el pecado justamente es ese uso indebido de la libertad. Y el uso indebido es usarla para el mal y usarla en la mentira, en el engaño. Y el mal es rechazar a Jesucristo. Y estas ideologías, lo hemos mencionado varias veces, y otras que son complementarias como desarrollos particulares de estas ideologías, incluida la ideología de género, el aborto y todas esas cosas, son ideologías que son mentira. Y en consecuencia no son bien. Entonces, si yo veo a una persona que está defendiendo el error, está defendiendo el mal como si fuera bien, y digo, ¿qué importa? Lo dejo. Yo sencillamente, yo diría, yo no amo a esa persona. Ustedes que son padres de familia, vamos a celebrar este domingo el Día del Padre. ¿Qué padre se queda callado ante el mal, la mentira, el error en que puedan estar sus hijos? ¿Qué padre, qué madre se queda indiferente ante el mal, la mentira, el error en que puedan estar sus hijos? Si se quedaran indiferentes, yo diría, no aman a sus hijos como el Señor nos ama. Y ya están de repente engañados en esa visión inmanentista, y entonces dicen, bueno, ¿qué importa si estamos bien? No hay problema. Es decir, ya no amamos a Dios sobre todas las cosas. O sea, estoy mencionando estas cuestiones para ver justamente cómo es que se produce en concreto la prueba, porque en abstracto de repente entendemos la prueba, pero no entendemos en concreto cómo nosotros somos probados. Y entonces podemos estar, entre comillas, muy confortables, porque, entre comillas, tenemos paz. Esa paz que es la falsa paz que promete el mundo. El mundo promete una paz que es como ese pietismo budista, como esa nirvana, de que nada me moleste, no quiero ruidos, quiero estar, entre comillas, en una tranquilidad emocional, psicológica, pero ¿qué le pasa a los demás? No me interesa. El Señor no viene a traer esa paz. Y Él nos dice, ¿creen que he venido a traer esa paz? Dice, no, va a estar el padre contra la madre, la nuera contra la suegra. O sea, es revelación del Señor. Pero nosotros emocionalmente, psicológicamente, muchas veces preferimos nuestra tranquilidad. Hay gente que dice, es que estoy muy estresado, tengo muchos problemas, entonces por eso me alejo de todo el mundo. Eso no es fe. Eso no es, entre comillas, eso es justamente falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad. Y nosotros tenemos que estar muy despiertos porque la tribulación y la prueba, si no, no vamos a darnos cuenta. Porque el demonio, el anticristo, va a venir y va a prometer paz y seguridad. Y claro, si yo estoy deseando esa paz, voy a dejarme seducir por esas promesas falsas y voy a acoger al anticristo y voy a rechazar al Señor de la gloria, como le pasó al pueblo de Israel. Caifás, cuando argumenta que debe morir el Nazareno, él dice, para que la nación se salve, uno tiene que morir. Porque claro,
Caifás, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos querían su paz, su componenda, su arreglo que tenían con los romanos. Y sentían que Jesús lo perturbaba. Y entonces prefirieron rechazar a Jesús a perder su, entre comillas, tranquilidad emocional. Y eso es muy común. Y para volver a este ejemplo que lo comento porque es muy reciente mi experiencia. Y algunos de acá son testigos, ¿ya? Y lo comento porque son testigos, además, sin mencionar el caso. Pero algunos me decían, no, es que se han salido del grupo. Efectivamente, el Señor fue abandonado. Claro, ahí no significa el Señor no es ni estas tres personas, ni quien les habla, es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo abandonamos al Señor. A menos que nosotros digamos, no, es que no seamos dogmáticos, no seamos sectarios, en realidad, entonces caemos en el relativismo de la verdad, que es la apostasía de la verdad, de la que nos habla el catecismo. Entonces, esos dos puntos, más lo que señala el catecismo. Voy a volver sobre las láminas para comentar algunas cosas específicas de esta lectura panorámica que hemos hecho. Y luego, no sé cómo estamos de tiempo, tener como siempre un tiempo de intercambio. Ya me he consumido casi todo el tiempo, discúlpenme, pero a veces soy muy desordenado en el uso del tiempo. Vamos a ver, de todas maneras, brevemente por lo menos. Entonces, vamos al numeral 675. Entonces, Jesucristo va a venir por segunda vez. Antes de que venga Jesucristo por segunda vez, tenemos que ser probados. Y eso significa, antes que venga Jesucristo al final de los tiempos, y nosotros antes de que lo veamos por segunda vez, que lo veamos cara a cara, es decir, antes de que nosotros partamos de este mundo, nosotros personalmente tenemos que ser probados. Vamos a tener todos inevitablemente una prueba final, y la iglesia y cada familia y cada pueblo también una prueba final antes de esta prueba universal, diríamos. Y esa prueba va a sacudir nuestra fe. Está citado en el discurso escatológico de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo y en los paralelos de Lucas y también de Marcos. Y les decía que hay una persecución, y la persecución no es una persecución siempre cruenta. La persecución a la fe no siempre es una persecución que lleva al derramamiento de sangre. Literalmente, la persecución es a la fe, es para que nosotros renunciemos a la fe, abandonemos al Señor, lo neguemos, lo cambiemos por otras cosas que nos parecen más valiosas. Y cuando nosotros experimentamos esa persecución, y en este tiempo hay una persecución a la fe, se devela el misterio del mal. Es decir, se revela el misterio de una falsa visión religiosa, de una relación con Dios falsa. En cada persona, en las familias, en las iglesias particulares, y también será probada la iglesia universal. Y esa falsa relación con Dios es traición a la verdad, con el relativismo y con los ejemplos que hemos mencionado. Pero hay una impostura que es la suprema, que va a ser la del anticristo. Todavía no se ha manifestado, en algún momento se manifestará, no sabemos cuándo. Que va a aparecer como un falso Mesías, un pseudo Mesías, donde es el hombre el que se glorifica a sí mismo. Entonces ya no hay el régimen de la gracia, solamente hay las leyes humanas. Y el hombre se coloca en lugar de Dios y en lugar de Jesucristo, el Mesías venido en la carne. Y por eso estas pruebas son preparación para esta prueba final universal, pero que nosotros ya estamos viviendo de alguna manera.
Y se dice claramente, esto aparece cada vez que se proponen esperanzas mesiánicas. Y muchas veces las propuestas mesiánicas aparecen electoralmente. A mí me causaba mucho ruido cuando este personaje decía palabra de maestro, porque el maestro es el Señor. Y entonces, creer esas cosas, creer que se necesita ese cambio revolucionario, ya es un problema de fe. Porque la única manera en que eso va a llegar es a través de un juicio al final de los tiempos y al final de la vida de cada uno de nosotros. Incluso, dice, en su forma mitigada, es una falsificación. Y por eso es que la iglesia es un enemigo para estas visiones mesiánicas. Y el Papa Pío XI lo refiere específicamente al marxismo, que dice que es intrínsecamente perverso. Es decir, ¿por qué es intrínsecamente perverso? Porque niega a Dios. Entonces algunos quieren rescatar, entre comillas, algunas cosas del marxismo materialista. No es posible hacerlo compatible con la fe. Y los papas sucesivamente, el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, así nos lo enseñan. Pero claro, hay gente que quiere soslayarlo, que quiere ignorarlo, que quiere acallarlo, que le parece de mal gusto hablar de estas cosas. Y cuando así hacemos, nosotros ya estamos cayendo en apostasía de la verdad. Incluso lo presentado bajo un falso sentido místico, y esto se refiere a la teología de la liberación. Una falsa redención, una falsa liberación de los más humildes. Porque lo único que nos hace libres es la verdad, es Jesucristo. No hay otra libertad que la libertad de los hijos de Dios. Y remarcando, esto solo va a ocurrir al final, cuando venga el Señor, al final de los tiempos. Y voy a cerrar para dar oportunidad a que podamos tener un diálogo y no consumir todo el tiempo con exposición. Ustedes lo pueden seguir leyendo. Les aconsejo que lean cada una de las citas que menciona el catecismo, porque en este tiempo nosotros podemos tener muchos ejemplos concretos de lo que estamos viendo y experimentando. Entonces, no sé quién está de moderador, me allano para que ustedes puedan hacer sus comentarios, preguntas. Listo, padre. Sí, quien está como moderador es quien le está hablando, Raúl. Muy bien, Estoy Raúl. unas jornadas nuevamente con ustedes, ¿no? Padre, tenemos aquí una pregunta en relación con el numeral 675, ¿no? Al referirse el numeral 675 a las expresiones de las pruebas a la iglesia, se cita a dos elementos, dos factores, dos expresiones, ¿no? Es la persecución y el pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías. Es lo que dice el 675. Entonces, la pregunta es, ¿no cree usted, padre, que más que prueba final es una prueba constante a la que está sometida la iglesia a través de todos los tiempos? Porque desde el principio, a ver, Jesús estuvo por acá, siempre hemos tenido este tipo de... A ver, es una prueba final en el sentido de que al final de los tiempos esa prueba se manifestará con la venida del anticristo. Y va a venir eso que el Señor nos advierte. Encontraré fe cuando vuelva, pero es cierto que esa es una persecución continua. Toda la vida de todo bautizado es una persecución a nuestra fe. Si nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida de fe es una persecución a nuestra fe, que el mundo es hostil a nuestra fe, que todos los días nuestra fe es agredida y que tiene que ser defendida, es que nosotros no estamos entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto se oculta porque muchas veces, especialmente en los clérigos, en los laicos comprometidos, nosotros podemos creer
que no tenemos ese problema porque continuamos con nuestra vida sacramental, con una vida de oración, y a veces no nos damos cuenta cómo la vida sacramental y la vida de oración se adulteran por esa persecución. Y entonces uno puede tener una falsa seguridad. Y San Pablo es un buen ejemplo de ese camino, de esa peregrinación en la fe. Y justamente por eso hacía referencia a la segunda carta a los Corintios, porque es una carta que habla de la persecución a la fe. Y San Pablo vive la persecución en una primera etapa de su vida con mucha conciencia. Y por eso conviene recordar la vida de San Pablo. San Pablo es un judío nacido en Tarso, fariseo, discípulo de Gamaliel, y por tanto él vive en el régimen de la ley. Él cree que tiene la revelación plena. Espera, como todo su pueblo, a un Mesías, al Mesías prometido, pero igual que sus compatriotas, él cree que ese Mesías va a ser un Mesías que va a resolver los problemas temporales. Y entonces, cuando toma conocimiento del cristianismo, él ve en el cristianismo una amenaza, un peligro para su fe. Y por eso es que él persigue a los cristianos. Está presente en la muerte de Esteban. Pide cartas para ir a perseguir a Damasco. Y ahí él tiene esa luz. Y él escucha al Señor, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante la pregunta: ¿y quién eres? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. No le dice a la iglesia. No le dice: persigues a mis discípulos. Me persigues a mí. Nosotros todos vivimos esa experiencia, pero a veces no nos damos cuenta, porque a veces creemos que nuestra fe ya está formada, ya está consolidada y ya está firme. Y creemos que el problema es de los otros. Y entonces, ¿cómo nos adormecemos? A veces con algunas prácticas devocionales, a veces porque somos clérigos, porque somos laicos comprometidos, formamos parte de algún grupo parroquial, hacemos algo de oración. Y entonces creemos ya estamos bien. Pero el Señor nos dice: si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y claro, nosotros tenemos que descubrir, porque si no soy perseguido, y yo digo, a mí nadie me persigue, entonces yo ya no estoy siendo de Cristo. Yo ya estoy acomodado al mundo. Peor aún, una cosa es que me persigan y no me doy cuenta. Otra es que ya no me persiguen. Y si no me persiguen es porque ya estoy en el mundo. Ya no soy de Cristo. Entonces, ese numeral, cuando hace ver de ese falso mesianismo, de esa, diríamos, visión un tanto de una persecución que parece que no es persecución, entonces, claro, uno puede estar muy equivocado. Entonces, lo primero es que yo me tengo que preguntar: ¿cómo estoy siendo perseguidos? ¿Quiénes me persiguen? Pueden ser sus hijos, pueden ser sus esposos, pueden ser sus compañeros de trabajo, pueden ser sus compañeros de sus grupos parroquiales, pueden ser otros clérigos. Pero si yo digo, a mí nadie me persigue, yo estoy en paz con todos, yo ya claudiqué.
Entonces, ¿uno qué hace con los perseguidores? El Señor nos lo responde también en el Sermón de la Montaña. Nosotros tenemos que pedir por los que nos persiguen. Tenemos que amar a los que nos persiguen. Pero no podemos ignorarlos. No podemos desentendernos. No podemos creer, bueno, esa persecución, yo simplemente cierro los oídos y no pasa nada. Entonces, esa persecución genera un falso mesianismo. Es decir, yo me invento un Jesucristo que sea compatible con mis anhelos temporales. Y va a ser generalmente un Jesucristo sin cruz, un Jesucristo sin dolor, un Jesucristo sin sufrimiento. Entonces yo ya no estoy siguiendo a Jesucristo. Y eso es consecuencia, es una prueba que todos vivimos y cada quien tiene que examinarse. Unos más, otros menos. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo ya soy viuda, he escuchado yo a esa persona. Y yo ya vivo solo con mi periquito nada más. Y entonces ya no me peleo con nadie, ya no peco. Yo le digo, usted en realidad no está vivo, usted se ha metido en un sepulcro y se ha metido al sepulcro. Porque usted, y como todos nosotros, somos enviados a dar testimonio. O a veces hay personas en una familia, es muy común en las abuelas, es muy común en las madres, que son personas, diríamos, de fe, a veces de misa diaria, de rosario diario, pero ya se han desentendido de la fe de sus hijos, de sus nietos, porque dicen, ya nadie quiere venir, ya no luchan, pues. Es decir, ya pactaron, como Herodes, como Caifás con los romanos, ya pactaron. Y entonces dicen, si sus hijos crucifican a Jesucristo, no hay problema, pero yo sigo con paz. Sigo en orden. Sigo en mi vida. Entonces esa persona, sin darse cuenta, ya cayó en apostasía. No es lo que corresponde a la iglesia militante, a la iglesia peregrina. La iglesia peregrina vive en lucha, y la lucha es de fe. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta, porque a veces cuando leemos estos pasajes creemos que se refiere al martirio. Dice, felizmente, el otro día alguna persona le decía, ¿y hay persecución? No, felizmente acá no, en Siria, en Irak, pero en el Perú no. ¿Estás seguro? No hay, nadie te persigue. Entonces de repente tú eres un traidor. La gente se quedaba así. Y efectivamente yo creo que eso nos está pasando. Eso se llama, otro nombre de eso es tibieza. Ni frío ni caliente, te vomito, dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Y eso es un engaño de Satanás. Y cada quien tiene que verlo. Ahora, esa prueba que vive cada persona, cada generación, en algún momento va a haber una prueba final universal. Ya no para una familia, ya no para un cura, ya no para un obispo, ya no para un laico comprometido, sino para la humanidad entera. Yo diría, eso ya se está dando. El proceso de globalización, de alguna manera, está haciendo que esas fuerzas, diríamos, globales se están articulando. Y nosotros nos estamos dispersando para que nadie me moleste. La falsa interpretación de esos intimismos, espiritualismos intimistas. Ay, yo quiero estar tranquilo, que nada me... Eso no es nuestra fe. Nuestra fe es lucha. Nuestra fe es combate. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Entonces San Pablo pasa por esa primera etapa y luego él, lleno de ímpetu, trata de entrar evangelizando, haciéndose todo con todos, pero cuando va a Atenas, sufre un impacto y él cambia. Porque en Atenas
tal vez en su mejor discurso, cuando les habla de la resurrección justamente, lo ignoran, porque es lo propio del mundo, lo propio de Satanás. La prueba de nuestra fe es la resurrección. Entonces, cuando yo antepongo los problemas temporales al bien eterno, yo puedo darme cuenta qué tan paganizado estoy. Entonces, si yo veo a alguien que ya está abrazado por las ideologías paganas, por el comunismo, y me quedo callado, entonces hay un problema serio. Y la gente incluso puede decir, es que eso es ser imprudente. Lo prudente es no decir nada. Esa es la falsa prudencia. La prudencia no implica renunciar a la verdad. No significa dejar de anunciar. No significa dejar de denunciar. Y lo que yo aprecio en medio de esta coyuntura es que nosotros, como en cada coyuntura electoral muestra esas pruebas, nosotros estamos en medio de esa prueba, entonces el tema está puesto para que nosotros nos demos cuenta de esa prueba. Y cada quien se examine de cara al Señor en la oración y le pregunta al Señor sinceramente, a mí lo que más me está interesando ¿qué es? Que todo el mundo me apruebe, que todo el mundo diga qué bonito que soy, o me está interesando más que la gente vaya a Jesucristo. Y si es que mi respuesta es, no, yo quiero que vayan a Jesucristo, ¿qué estoy haciendo para eso? Ah, no estoy haciendo nada. Ah, entonces tú no quieres que vaya a Jesucristo, no te engañes. No, yo en realidad lo que no quiero es que la gente se pelee, discuta. Los apóstoles se peleaban, discutían, Pablo discutió con Pedro. Claro, no violencia, no falta de caridad, no insulto. Pero más allá de todas esas, diríamos, maneras de dar testimonio, nosotros necesitamos hacer oración. Pero la oración no reemplaza al otro. Porque podríamos nosotros también autosedarnos. Claro, hay que remitirnos siempre a la criatura humana más excelsa, nuestra Madre Santísima. Y entonces nuestra Madre, ¿qué hizo ella? ¿Cómo ella ayudó a los apóstoles que habían negado a su Hijo, que lo habían abandonado? Y la palabra es acogió. Ella acoge como hijos. Entonces nosotros tenemos que acoger como hijos. Pero si yo me entero de alguien, etcétera, y me desentiendo de esa persona, y no busco dialogar con esa persona, no lo acojo, en primer lugar con la oración, y luego lo trato de no entrar en la discusión, entre comillas, temporal, sino llevar a la fe, es decir, a Jesucristo, es decir, a la luz, y le digo, oremos juntos, vamos a confesarnos, vamos a misa, y sencillamente me desentiendo, yo sencillamente no me estoy dando cuenta que estoy abandonando al Señor. Bueno, entonces ese falso mesianismo, el supremo es el anticristo, pero el presente, el actual, el más cercano a todos, es una figura de Jesucristo que parecería que Jesucristo nos dice, desentiéndete de los demás. Tú trata de conservar tu tranquilidad emocional. Pásala bien. No es lo que nos dice el Señor. No es nuestra fe. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario. De repente, no he ido por la pregunta y me he ido por otro lado. También repregunten si es No, está bien, padre. Más bien ahora lo dejo en manos de Grecia. Grecia tiene para usted una pregunta. Adelante, mi querida Grecia. Gracias, Raúl. Buenas noches, padre. Buenas noches, Grecia. ¿Qué tal? Franklin.
tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Roxana Tapia. Ella nos cuenta que al inicio de esta campaña presidencial, una persona le dijo que no debe juzgar cuando ella compartió su opinión sobre el comunismo y que tampoco podía juzgar a quienes lo siguen. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y denunciar según las enseñanzas de Jesucristo? A ver, ahí también hay bastante confusión, ¿no es cierto? Señalar el error, señalar la mentira y señalar el mal no es juzgar, ¿ya? Juzgar alude a condenar, a creer que la persona que esté en el error, que esté en la mentira, que esté en el mal, en el pecado, en una palabra, se va a condenar, se va a ir al infierno. Eso nosotros, ni la iglesia, nosotros no nos corresponde, eso solamente lo sabe el Señor. La iglesia no dice este se va a ir al infierno. La iglesia a lo más señala de algunas personas que están en el cielo, pero no dice después más. Entonces, juzgar alude a eso. Alude a creer que las personas no se pueden convertir, que las personas no pueden cambiar, que las personas, entre comillas, están condenadas. Eso no lo podemos hacer. Entonces, de ahí en adelante se da una serie de matices. ¿Qué hacemos entonces? Claro, no es que entremos en una polémica así inacabable. No, hay que decirle hasta que más o menos se clarifiquen las posiciones. Hasta que quede claro quién está defendiendo qué. Dónde está la mentira y dónde está el error. Si a pesar de eso las personas subsisten, permanecen en su error, lo que corresponde es invitar a esas personas a orar juntos para ir a la luz, ir a la fuente de la verdad misma, Jesucristo. Y eso aplica para los esposos, para los hermanos, para los miembros de la familia, para los amigos. Claro, si la persona no es de fe, le va a parecer una cosa ridícula, sin sentido, la invitación a la oración. Si así fuera, lo que uno tiene que hacer es orar por esa persona. Y hay que pedir dos cosas para esa persona y para nosotros mismos. Que el Señor nos perdone de todo lo que nos tiene que perdonar, que nos suscite esa gracia para la contrición y simultáneamente la conversión. Como oran los mártires en el cielo, lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Los mártires en el cielo, el libro del Apocalipsis dice que le dicen al Señor, ¿hasta cuándo no te vas a vengar? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia? ¿Qué es esa venganza de Dios? La venganza de Dios es la conversión. Él no es el enemigo a la puerta. Él es Dios, veíamos en ese pasaje de Oseas. Yo no soy enemigo a la puerta, yo soy Dios, no soy hombre. Entonces Jesucristo quiere nuestra conversión, no la muerte del pecador. Pero a veces si yo me desentiendo, yo soy como ese que pasa de largo y para no tener problemas, incluso ya ni siquiera hago oración. Y eso es muy común. Entonces, yo necesito pedir esa venganza que es la conversión y esa justicia que es el perdón, que el Señor nos perdone. Y el mayor pecado es no dejar que el Señor sea Dios. Querer ocupar el lugar de Dios, buscar ese paraíso en la tierra. Porque ese es el desencadenante de esas disputas. Las disputas electorales eso es lo que generan. Entonces, para ir más nuevamente en la coyuntura actual, cuando vemos
en la coyuntura nuestra, básicamente la propuesta es cambio de constitución, y el cambio de constitución nos va a permitir tener el paraíso en la tierra. Es decir, y probablemente ese cambio de constitución va a pasar porque no haya ninguna alusión a la iglesia ni a Dios, todo meramente humano, temporal y material. En la actual constitución, artículo 2, se reconoce el aporte de la iglesia. Pero si es que estos ateos creen que la iglesia es un enemigo, que la religión es un enemigo, lo van a sacar. Entonces yo tengo que preguntar, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, es que no quieren hacer, me parece que no. ¿Estás seguro? ¿Tú pondrías las manos al fuego? No me interesa porque... Entonces, ¿tú eres una persona de fe? ¿O ya has perdido la fe? Si es una persona de confianza, uno le puede llegar a decir esas cosas. Claro, si es alguien que se encuentra uno en las redes sociales, claro, no hay que tener esa discusión. Uno no sabe ni con quién habla. Yo también tengo una página de Facebook, ¿no? Y a veces veo gente y cuando no las conozco, ellos simplemente dicen cosas. No, a veces caí en el error de querer responder, pero aparecen 100 personas para responder. No se puede. Materialmente es imposible, tendría que estar todo el día ahí respondiendo. Y a veces dicen tonterías. Entonces, cuando veo que dicen tonterías, los borro discretamente, no sé si tan discretamente, y hago oración por ellos. Pero si me pongo a discutir, algunos me reclaman, me dicen, ¿por qué me han borrado? Y vuelven a poner, lo vuelvo a borrar. A la tercera, si siguen con lo mismo, lo bloqueo. Pero hago oración por esas personas. Claro, son personas que no conozco. No sé si a veces son personas, pues, definitivamente, en la mayoría de los casos, antieclesiales. Cuando conozco a las personas, les trato de decir algo. Y a veces, en la mayoría de los casos, la gente persiste, entonces ya tampoco no les sigo discutiendo. Entonces, generalmente lo que hago es no comento lo que dice la gente, porque si no, entonces ya tendría que estar todo el día en las redes sociales. Pero sí, si es una persona que uno conoce, un familiar, un amigo, que uno sabe su nombre, su apellido, el miembro de tu comunidad, de tu familia. Entonces, esas personas sí tenemos el deber de no abandonarlas. En aras de mi tranquilidad. No, o sea, más que mi tranquilidad o mi intranquilidad está la salvación de un alma. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre. ¿Qué tal? Hay una pregunta de Julia Molina que nos dice, se está atacando a la iglesia últimamente, atentando las expresiones sinceras. Dentro del contexto real que estamos viviendo, ¿vamos a vivir la era de los mártires católicos? Me abruma esa dura realidad. Que haya mártires o no, no sabemos. Pues el martirio no es algo que uno presume. No es que yo quiero ser mártir. El martirio es un don, en el sentido del martirio de sangre. ¿Ya? Es un don. Es una predilección. Si se va a llegar a esos extremos, en el Perú, no sabemos, pero en el Perú hemos tenido mártires. Estos mártires de estos sacerdotes franciscanos, en la región Ancash, o esta mártir recientemente beatificada. O sea, son muestras de que en el Perú tenemos, y pueden haber más, por supuesto, dependiendo de cómo se desencadena este mal. Ahora, en el mundo, en el siglo XX, han habido más mártires que en toda la historia de la Iglesia. Y en lo que va del siglo XXI, también el número de mártires así cruentos en muchos lugares es grande. Es decir, pero yo pienso que el demonio prefiere más la apostasía y la traición que el martirio.
Porque la sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Pero la traición, no. Entonces el demonio prefiere la traición. Prefiere los tibios, prefiere los, entre comillas, equilibrados, así, que se llevan bien con todos, incluso renunciando a la verdad. Eso prefiere el demonio. Y hay que estar vigilante, porque uno fácilmente puede caer ahí y dice, ay, que yo soy muy prudente. Muy prudente, ¿por qué? Porque te llevas bien con todo el mundo. No, cuidado, cuidado. San Pablo es más, en la misma segunda carta a los Corintios que estamos viendo, él pone como una prueba de ser verdaderamente discípulo de Cristo si es perseguido. Él dice, si no soy perseguido, no soy discípulo de Cristo. Entonces, por eso es que no nos tenemos que examinar, ¿ya? Ahora, el martirio es testimonio, y hay un testimonio extremo, supremo, diríamos. Pero el testimonio también uno da testimonio todos los días. Diríamos, algunos mártires son esos mártires supremos, pero todos tenemos que ser mártires. Nuestra iglesia es iglesia de mártires. El problema es que ya no somos siendo mártires, pues no somos testigos. Nos ponemos de costado. No queremos problemas. En la práctica no queremos cruz, en la práctica no queremos ser católicos. Y tenemos que decírnoslo examinándonos como pregunta en la oración, para no caer en los engaños. Y no, es que estoy muy cómodo, yo estoy muy bien, si soy muy devoto, voy a ir al cielo, cuidado que no, de repente nos sorprendemos, ¿no? Bueno. Padre, gracias. Tenemos una última pregunta, Padre, en relación también con los numerales que usted mencionó del catecismo. Dice el Padre Augusto, en estas recientes elecciones, algunas personas se han referido a Jesús como un adelantado del socialismo, entre otras expresiones. ¿Podemos inferir de esta y otras frases un intento de reducir al cristianismo a una ideología en vez de ser un encuentro personal con el Salvador? ¿Acaso esto no es un tufillo de lo que sería la intencionalidad del anticristo? Definitivamente sí. Ese es un engaño, pues, ¿no? Decir que Jesucristo es un guerrillero, revolucionario, socialista, marxista, etcétera, etcétera. Jesucristo dice claramente, mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Entonces, el problema es que esta ideología, específicamente el marxismo, se quiere apropiar de los pobres, quiere presentarse a sí misma como es la única manera de buscar la justicia social. Y entonces ha hecho, diríamos, toda una propaganda para que muchas personas crean que si no son de izquierda, no son socialistas, no son marxistas, son enemigos de los pobres, y no hay manera. Ha denigrado la caridad y la ha devaluado a una cosa meramente filantrópica. Pero esos son engaños. El problema es que los católicos concedamos ese engaño. Y yo cuando concedo ese engaño es porque ya he puesto a Jesucristo no sobre todas las cosas, sino he puesto mis ideologías, mis deseos antes que a Dios. Es la visión secularista, pues, ¿no? Es esta visión de buscar primero la añadidura antes que el reino de Dios. Y entonces definitivamente eso es una visión absolutamente equivocada, pero que ha sido activamente y continúa siendo, entre comillas, predicada. Es un veneno, es un engaño, es una mentira. Nosotros tenemos que denunciarlo. Jesucristo es amor, no promueve la lucha de clases, no promueve la violencia como partera de la historia, no promueve la envidia, porque esa visión se funda en la envidia. Y entonces, a partir de la envidia no se puede hacer justicia. No hay nada más contrario y que dañe más a la justicia que la envidia. Y no hay nada que dañe más a la caridad que la codicia.
Padre, muchas gracias por iluminarnos tanto. Padre, hay una última pregunta de nuestros fieles hermanos que día a día, que jueves a jueves nos acompañan y suceden cosas en la iglesia que realmente nos dejan desconcertados y que necesitamos una explicación. Entonces vamos a hacer esta pregunta que nos ha llegado de Yesenia. Dice, Padre, recientemente hemos escuchado sobre los problemas que enfrenta la iglesia en Alemania. ¿Ese puede ser el camino del Perú si no nos convertimos? ¿Podría explicarnos lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo en Alemania es muy grave, ¿no? Lo que ha ocurrido en Alemania es un sínodo que ha tomado más de 2 años, y en este sínodo, en pocas palabras, lo que se está planteando es un falso ecumenismo. Es decir, se está pensando en la intercomunión entre los católicos y los luteranos principalmente y otros derivados de Lutero, y que puedan comulgar, puedan recibir la Eucaristía sin necesidad de asumir la fe. Entonces, con eso lo que se hace se ve en contra de la enseñanza de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia, lo que señalan los concilios, empezando por el Concilio de Trento. Entonces es una rebeldía así clara y flagrante, pero no es la única. Se acepta la bendición de matrimonios de personas del mismo sexo, que serían y pasarían a ser equivalentes al matrimonio sacramental, porque podrían ser bendecidos por los clérigos y por la Iglesia. Se acepta el que existan mujeres que reciban el sacramento del orden. Y entonces, claro, es totalmente contrario a nuestra fe. Ahora, estas ideas están muy presentes no solo en Alemania, sino también en otras partes del mundo. Y esta conferencia episcopal alemana ha desafiado a la autoridad de Roma. Entonces la situación es grave. Diríamos, en la práctica hay un cisma no declarado. Y eso es grave, entonces hay que hacer oración. Lo que ocurre es que en muchos otros lugares existen laicos y clérigos que coinciden con esa visión. El camino de fe y la prueba de la Iglesia es análogo al camino de fe y la prueba que vivió el pueblo de la Primera Alianza. Y lo podríamos resumir que es un camino de crecimiento en la humildad. Es decir, nosotros tenemos que ser como los anahuín, como los pobres de Yahvé. Y el pobre de Yahvé pone y tiene toda su confianza en el Señor. Entonces nosotros estamos llamados a crecer en ese camino. Y claro, la purificación y las pruebas llevan en esa dirección. Y por eso es que estos 3 numerales que hemos visto nos hacen ver que la victoria va a ser de Jesucristo. No va a ser nuestra, no va a ser de la iglesia peregrina. Nosotros vamos a ser perseguidos, reducidos, aparentemente derrotados. Y cuando parezca que ya estamos derrotados, se manifestará el Señor. ¿Cuándo será ese momento? Nadie sabe el día ni la hora, pero en ese camino, en esa peregrinación, nosotros vivimos pruebas. Y entonces las pruebas pasan por esas apostasías, por esos cismas, por esas adulteraciones de nuestra fe, por ese deseo de acomodarse al mundo. Y claro, esa es una tentación fuerte, que la vive la Iglesia, el caso de la Iglesia alemana,
pero también de distintas maneras a nuestro nivel lo vivimos cada uno de nosotros. Entonces, a veces es más, diríamos, es de más enseñanza, más que estar pensando en los problemas que hay en Alemania. Yo diría, piensa en los problemas que tienen en su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, los problemas que tienen entre sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Entonces no se vayan hasta Alemania, porque puede ser también una fuga. Acá yo diría, esas mismas manifestaciones están presentes. Y basta escarbar un poquito para que aparezca. Muchas gracias, padre. Bueno, tengo una invitación porque esa fue la última pregunta de la noche, padre. Ya la había hecho Tere al principio. Por la coyuntura electoral, hermanos, queremos invitarlos para que este sábado 19 de junio a las 10:45 a.m. Se unan para rezar el Santo Rosario por el Perú, por todo lo que está pasando, en la calle Tarata en Miraflores. Ven con tu rosario y nos uniremos al grupo Y Memoria en Tarata. Y bueno, están invitados, pasen la voz a todos sus familiares, amigos, a conocidos, porque este es el momento de la oración. Tal Raúl. vez. Sí. Gracias, Grecia, gracias, Frank. Bueno, ya hemos terminado con las preguntas, padre. Solamente restan sus palabras finales y su bendición. Tenemos, creo, mucho trabajo que hacer. Ya nos ha dado usted una tarea por todo el resto de la semana. Gracias, padre, por todo. Sus palabras finales y su bendición, por favor. Tal vez solamente un poco para comentar este rosario del sábado. Nosotros necesitamos hacer oración, porque es la manera en que podemos enfrentar esta situación difícil que humanamente no es posible enfrentar. Las fuerzas humanas no alcanzan. Esto es una lucha espiritual. Si creemos que es una lucha política, social, económica, nos equivocamos. Es una lucha espiritual. Y entonces por eso es que la oración es fundamental y el rosario sabemos que tiene ese poder de hacer que justamente todas esas, diríamos, tinieblas sean inundadas por la luz de la verdad. Entonces, todos estos días están habiendo movilizaciones, plantones, etcétera, pero no hay de manera equivalente llamado a la oración. Hay muchos intentos. Ha habido la oración hace la semana antepasada de Mater Fátima. Hay muchos grupos parroquiales, muchas familias que están haciendo oración, pero también necesitamos una oración pública, salir a la calle a hacer oración. Y por eso es que se ha visto esta oración el sábado. Y se ha escogido Tarata, porque Tarata es un lugar donde hermanos nuestros fueron víctimas hasta el derramamiento de sangre, sus vidas, de estas ideologías contrarias a nuestra fe. Y por eso es que en ese lugar nos vamos a reunir este sábado para hacer oración. Los invito a todos los que puedan estar presentes para rezar el rosario. No va a haber simplemente unirnos en oración. No vamos a hacer una marcha, vamos a estar ahí, en esa calle que es una calle peatonal. Pero necesitamos salir a hacer oración. Porque salen los grupos defensores de la democracia, salen los grupos defensores de los partidos. Veía ahora unas marchas que venían unas personas desde el interior del país, con machetes y haciendo alarde de violencia. Y yo decía, ¿y nosotros? Nosotros, cada uno recluido en su templo, solo virtualmente,
y no salimos a las calles. Y entonces tenemos que sacar nuestra arma. Nuestra arma no es de destrucción. Nuestra arma es de comunión, de conversión, de perdón. Nuestra arma es el amor. Y María, Madre nuestra, intercede por nosotros. Ella es la omnipotencia suplicante. Y entonces, por esa razón, se ha hecho una convocatoria, no ha habido mucha difusión por la rapidez, pero los exhorto a que puedan ustedes compartir en los grupos de WhatsApp y en estos días a todos los que puedan asistir, asistan a Rosario Rosario. Públicamente, yo sé que lo hacen la mayoría de ustedes o todos privadamente, en sus casas, virtualmente. No reemplaza, no es en lugar de, no es competencia, es además. Es salir con el rostro descubierto, con las mascarillas y las distancias, para que no violemos las normas de bioseguridad, pero sí con el rostro de cara al cielo, de cara al Señor y con nuestra Madre. Así que los que puedan, participen y ayuden a la difusión. No sé si es que los pueden compartir, y si es que hacemos el propósito, en estos momentos hay cerca de más de 120 personas. Si cada uno de ustedes lo comparte en sus redes sociales, entonces hoy podemos tener una buena difusión. Compártanlo en sus grupos de WhatsApp, compártanlo en sus Facebook, inviten a las personas que están cerca, a todos los que puedan participar. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante el sábado, y si no por este medio, Dios mediante el próximo jueves. Mucho ánimo para todos.